Buenas tardes amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo este día 23 de diciembre del año 2024 en este escenario Urica Sandra Yaya. Vamos a estar tratando el tema sobre lo que pasó en la Comuna 13 de Medellín en las escombreras en estos días. Resulta que el día 23 de abril del año 2019, en ese entonces era el gobierno de Iván Duque y la vicepresidenta de ese entonces era Marta Lucía Ramírez. Una nota surgió por parte del senador de esa época, que era Gustavo Petro Urrego, hoy presidente de la República, en la cual decía que se habían encontrado tal vez hallazgos de restos en ese lugar, pero no se podía decir gran cosa, pero que la operación Orión sí había llevado muchos muertos y que había existido una cooperación con el CTI, con funcionarios del CTI quienes los mataban, que tenían que acabar con todos esos jóvenes de esos barrios porque eran personas que pertenecían a guerrillas, qué sé yo, entonces buscaban como entregar todo esto a la función o a la tarea de los paramilitares, que fueran ellos los que lo hicieran. Don Berna fue uno de ellos. Era el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en esa época. En el 2016, el señor Fico Gutiérrez era alcalde y buscó españoles para que hicieran las tales investigaciones, pero nunca pasó nada. Sin embargo, las mamás de todos esos jóvenes seguían gritando que allí habían restos de sus hijos, pero muchos de ellos les tildaron de locas, que no, que eso era mentira. Curiosamente, de todos esos jóvenes, un taxista se salvó de la muerte, logró salvarse. Y este taxista fue el que le contó todo al hoy presidente Gustavo Petro. En el debate, ellos presentaron esa noticia. El señor se presentó, hablaron, presentaron eso ante los otros congresistas, pero luego este taxista tuvo que salir del país y Gustavo Petro lo ayudó para que se exiliara en otro país. Lo cierto es que desde ahí siempre ha existido un marcable odio hacia Gustavo Petro por sus investigaciones sobre el paramilitarismo y otras tantas cosas sobre la corrupción en Colombia. Por eso no lo quieren. Y prácticamente Medellín fue uno de los territorios que menos votó por el presidente Gustavo Petro. Cuando Gustavo Petro fue el que prácticamente descubrió todas estas cosas terribles, estos crímenes de lesa humanidad que se perpetraron en ese gobierno. Ayer, diciembre 22 del 2024, sacó una pequeña nota, larguita, en un tweet de su red social X, el presidente, en la cual dice: la primera acción del primer gobierno de Uribe fue tomar a sangre y fuego la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, acción que expulsó milicias de grupos guerrilleros para pasar el control de Don Berna y los grupos paramilitares. El ejército y la policía solo transfirieron el mando de la zona de unos grupos ilegales que la élite del poblado consideraba enemigos a otros grupos ilegales de esa misma élite consideraba amigos e incluso dirigía. Bajo el control paramilitar desaparecieron más de 500 jóvenes y líderes sociales. La suma podría ser 502, 511 más o menos. Cuando ocurrió la operación Orión, contrario a lo que yo esperaba, el resto de la ciudad no reaccionó, sino que vio la acción llamada Operación Orión como una acción liberadora y aplaudible, y plausible, ¿no? Plausible. Mientras se aplaudía a Uribe, los paramilitares sacaban todas las familias que consideraban enemigas de los barrios de la comuna. Creció el desplazamiento interno de Medellín en decenas de miles de personas. Se blanqueó la comuna. En medio de la operación militar de toma de la Comuna 13, varios jóvenes, entre ellos un taxista, Juan Carlos Tanús, fueron llevados a la escombrera, en la parte más alta de la comuna en zona rural. El taxista recibió un disparo, pero pudo ver cómo
después de pasar un retén militar, hombres con brazaletes del CTI ejecutaban jóvenes y los arrojaban a las fosas donde depositaban escombros. El CTI lo dirigía la Fiscalía de Luis Camilo Osorio, que, según confesiones posteriores de los mismos paramilitares, colaboraba con la cúpula y usaba la información de la Fiscalía para que los paramilitares asesinaran sospechosos en listas que le pasaba a Jorge Noguera, director del DAS por decisión de Uribe. El taxista herido logró escapar a la muerte y sin que se diera cuenta los del CTI y los paramilitares arrastrándose logró escapar del lugar. Herido llegó a Bogotá y se entrevistó conmigo, que era parlamentario en ese entonces. Lo cuidamos y cité el debate sobre la Operación Orión, donde me gané el odio de muchos habitantes de Medellín. Pensé que Juan Carlos me dejaría plantado el día del debate y que preferiría no ir y no hablar en público con la información tan peligrosa. Le prometí sacarlo del país. Sí, lo hacía. Juan Carlos cumplió con su palabra y con su pueblo. Habló ante la Cámara de Representantes sin saber yo mismo que muchos de sus oyentes en ese recinto eran colaboradores del narcoparamilitarismo, pero pudimos anunciarle a Colombia que en la escombrera de la Comuna 13 se ejecutaban jóvenes por parte de funcionarios del Estado y pude salvarla al taxista. Juan Carlos, quien hoy vive en el exilio, el voto popular de Medellín nunca fue para mí. Ahora, años después, en otro debate, descubrí cómo los mal llamados falsos positivos, ejecuciones sistemáticas de jóvenes por oficiales del ejército, habían surgido de las enseñanzas que el entonces presidente de Colombia le dio a sus fuerzas militares, que lo importante eran las bajas, que no importaban cómo ni quién su aliado para conseguirlo, y que de eso dependía su carrera militar. Es muy claro lo que dice ahí, ¿no? No interesaba con quién trabajaran, así fueran con bandas criminales, con paramilitares, lo importante era dar bajas, pero lastimosamente las bajas que daban eran de personas inocentes, jóvenes inocentes. Creí en ese otro debate, que eran 180 ejecuciones de supuestos guerrilleros, que eran en realidad campesinos, pero me equivoqué. La mayoría no eran campesinos. Leí sus nombres propios uno por uno, delante del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Leí la resolución 039 que premiaba con medallas de ascensos por el número de bajas. Sabía que la había firmado Camilo Espina, que nunca fue enjuiciado. Me di cuenta que los uniformados iban a la cárcel, pero los hijos de la oligarquía que ordenaban la atrocidad, no. Los fusilados como Aureliano Buendía, en su mayoría no eran campesinos, sino jóvenes de los barrios de las grandes ciudades, que, engañados y en el número de 6.402, fueron fusilados sin contemplación para ser presentados como guerrilleros de baja. De la Operación Orión, y con aplauso ciudadano y de la prensa, surgió el peor crimen contra la humanidad en la historia contemporánea de las Américas. Eso es lo que dice ahí. Y lo otro es que existe un video de la JEP que se titula Declaración y rueda de prensa, medida cautelar y hallazgos en la escombrera 2024-12-18, y este salió hace 4 días. Hace 4 días surgió ese video, para que las personas que quieran enterarse y aprender, conocer un poco más, lo puedan apreciar, lo puedan ver. Son 31 minutos exactamente, para que lo puedan ver. Entonces, lo importante aquí de esta nota es que lo que en ese tiempo el presidente Gustavo Petro hoy dijo, para ese tiempo cuando era senador, todo era verdad, tenía la razón. Hoy hay hallazgos y se han encontrado allí cuerpos, restos humanos se han encontrado. Uno se pregunta, ¿la escombrera es un sitio donde se pueden echar los muertos? No.
Los muertos que hay allá son gente que desapareció. Los muertos que hay en ese lugar son personas que vienen de la Comuna 13 de Medellín, digámoslo así, un pequeño holocausto de esa época, de ese tiempo, y los muertos los llevaron a ese lugar. Allí están los muertos de muchas mamás que hoy lloran por sus hijos. Las creían locas y hoy la JEP está adelantando toda la investigación posible y conectada con la fiscalía se van a hallar los culpables y se les hará pagar. Bueno, amigos y amigas, eso es todo en este video. Espero que podamos encontrar más respuestas sobre este tema. Muchas gracias y Dios mediante en otro video nos estaremos nuevamente tratando. Hasta pronto.